historia en realidad empieza en 1903, cuando nace Pablo de Brookhaven. Pablo de Brookhaven fue un bon vivant, un hombre, un coleccionista nato, fue periodista, trabajó en la revista El Hogar, El Mundo, en La Nación y en la Prensa, y escribió sobre diversos temas, pero su pasión desde chiquito fue la colección de aparatos cinematográficos. En ese momento una especie de juguete nuevo que lo apasionó para siempre, y logró reunir una serie de aparatos que son hoy reliquias, como por ejemplo la primera cámara Lumière que llegó a Argentina, y la cámara Pathé con la que se filmó la Revolución de Mayo, la primera y lejana versión. Sin él, el Museo del Cine probablemente no existiera, porque ya existía un archivo que era Cinemateca Argentina, y tuvieron los integrantes de la fundación tuvieron la visión, en realidad, de conformar un museo con la colección que la vida les fue a ofrecer, y lograron hacer un museo público, que fue el primero, y creo que por muchos años fue la única institución pública que se ocupó de la preservación. Voy a nombrar los que fueron directores hasta hoy para terminar su homenaje. Fueron, en primer lugar, Jorge Miguel Bouselo, a quien todos recordarán, también un apasionado de la investigación, que recuperó muchísimos elementos que conforman el patrimonio del museo, y que después, a lo largo de su vida, fue donando muchas otras cosas que tenía en su archivo personal, que son muy valiosas, cartas, manuscritos diversos, postales bellísimas de los años 20 y 30, que sobre todo siempre lo apasionó, por lo menos la etapa del cine en principio. Después lo sucedió Rolando Justiniano Roland, que le dio una impronta un poco más de glamour, menos investigativa, más de glamour. Fernández Jurado, luego, que bueno, personalmente es el que más recuerdo porque empecé a trabajar con él, que fue muy activo también. Después lo siguió José María Poriel Alane, periodista, director de la revista Criterio, que estuvo brevemente. Y después fue la cuestión de Coco Blausen, que también fue muy activa. Y hoy nos dirige Paula Félix Vivier, que hoy no puede estar acá porque está de viaje. Así que nos mandó a nosotros, y seguramente somos más aburridos que ella. Después, los largos avatares que nos sucedieron los voy a resumir rápidamente. Yo los llamo, ¿ustedes se acuerdan de la película Estrategia del Caracol? Sí. Bueno, nosotros somos los representantes argentinos más conspicuos, porque nos hemos ido mudando en forma cuasi permanente, lo cual pasamos por 5 sedes, 6 sedes. La previa a esta que tenemos hoy fue realmente ya el último escalón al que se puede llegar en cualquier institución, porque era un escalón espantoso. Tengo testigos acá Guillermo Álamo, tuvimos 5 años todo prácticamente en cajas porque teníamos lugar donde ponerlo. Aquí allá veo a Fabián Sancho también, que es el encargado de la biblioteca, y se escapó, no quiso estar acá. Y nada, fuimos rearmándonos en la medida que podíamos en casi todos los lugares que siempre fueron inhóspitos, hasta que hace unos 5 años por fin tenemos un edificio propio, por lo menos para la sala de exhibición. Todavía tenemos algunos problemas con el área de depósitos y de trabajo,
aunque estamos muchísimo mejor y por lo menos hemos alcanzado a tener medianamente la temperatura controlada en los depósitos de todo tipo, porque la multiplicidad de nuestro patrimonio es infinita. Por eso nos cuesta a veces, no tenemos todos los catálogos al día, estamos tratando de hacer las cosas bien y profesionalmente. Y miren, tenemos desde la colección de aparatos que inició Lucros, más que se fueron sumando, por ejemplo, una cámara que usaban los usos argentinos, cámaras de uso familiar, todo tipo de aparatos de registro y reproducción de imagen y sonido, incluyendo ahora todo lo que es video analógico, digital, DSP, LTO, de todo, lo cual complica bastante. Después tenemos, por supuesto, libros, revistas, tenemos casi 8.000 libros, 1.200 títulos de revistas, generalmente de cine, y algunas de interés general que tenían secciones sobre cine. Un archivo gráfico en el que se reúnen 130.000, más o menos 130.000 recortes de diarios reunidos a través de todas estas gestiones, de donaciones de mucha gente. Un archivo fotográfico de fotografía publicitaria que se usaba en las puertas de los cines, generalmente la mayoría es eso. También tenemos las colecciones de los negativos fotográficos de dos fotógrafos muy importantes, que fueron Nicolás Schoenfeld y Vasily Levski, siempre me olvido el nombre de Pila. Que es un patrimonio maravilloso. Ellos hacían tapas de revistas, igual que Anne-Marie Henrich. Anne-Marie también nos donó en su momento una serie de retratos, de los cuales algunos están en el almanaque que publicamos este año. Y más allá de eso tenemos programas de mano, pressbooks, una colección de vestuario, creo que es la única que hay, que contiene algunas reliquias como el vestido que usó Fanny Navarro en El Grito Sagrado, lo poquito que quedó de los grandes estudios cinematográficos en cuanto a escenografía. Tenemos algunas maquetas que algunas usaron la muerte en las calles. Tenemos la maqueta del tranvía que se usó para hacer el accidente de la película Dog Sud. Partituras, por ejemplo, como tenemos el original de La Dama Duende que hizo Julián Bautista, que estuvo inédita hasta hace unos 5 años. La pidieron desde España, pues no la tenía nadie, y se estrenó la partitura de La Dama Duende por la Orquesta Sinfónica de Madrid. En cuanto a la colección de vestuario, debo mencionar 2 colecciones o 3 que son como las más abundantes, y además las quiero mencionar porque son 3 personas que en vida se dieron cuenta de la necesidad de preservar. Una es Mini Marshall, otra es María Luisa Bember y Oscar Bernay-Film. Después hay otras que han conseguido de otra manera, pero los que pensaron en que sus colecciones deberían estar resguardadas para la posteridad son ellos 3, fueron conscientes de tal cosa. Guiones tenemos aproximadamente 2.000, ya creo que esa cifra que ya está vieja. Entre esos guiones hay de todo tipo, donados por desde Beatriz Guido hasta algún maquillador como Viloni. Y fundamentalmente hay un sector de esos guiones que es muy interesante, que cuando Jorge Luis Roussello cerró el ente de calificación cinematográfica, nos mandó todos los guiones que sufrieron censura previa, etcétera, con lo cual es un acervo muy interesante de estudiar.
Otra colección importante es la de bocetos de escenografía y vestuario. Y en la que mayormente hay obras de Chundi, Saulo Benavente, Gori Muñoz, o sea que por ejemplo tenemos muchas acuarelas originales para la escenografía y el vestuario de las aguas Canturbia, que son hermosas. E incluso tenemos algunos dibujos de Ernesto Arancibia cuando era escenógrafo. Realmente esa colección es muy rica y se ha visto muy poco, con lo cual tenemos intenciones de hacer algo con ella para que se divulgue. Bueno, en cuanto a las películas, nuestra colección es muy vasta y digamos que se basa sobre 3 o 4 piedras fundamentales. Una son unas 5.000 datas, son las de Descartes, que es Descartes, del noticiero de Canal 9, cuando todavía se filmaba para la tele, que es un material muy rico de los 70 y 80. De hecho ha servido para muchos cineastas que recurren a nosotros para levantar ese patrimonio. La otra que tenemos en custodia es la colección de Manuel Peña Rodríguez, que es donde estaba Metrópolis, la versión de Metrópolis tan mentada, y 5 películas nuevas, creo, 5, si no me equivoco, Marcela, creo que son 5, que estaban, digamos, es la única copia que hay. Y la otra es la colección del noticiero Sucesos Argentinos, que le doy la palabra a Pablo para que cuente un poco, porque Fernández Jurado las consiguió de manera bastante azarosa y un poco extraña. Que se lo cuente. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, principalmente traigo los saludos de Paula Félix Didier, tal como la señora Mari, la directora del museo, que no pudo estar aquí esta mañana. Debo confesar que mi labor en el museo es más periférica y más antigua también que muchas veces generalmente se conoce, porque hace 20 años que estoy ahí. Y quería traer a colación un reportaje que hizo Julio Zamor, que le hizo a Guillermo Fernández Jurado hace 15 años con motivo de los 30 años del museo, que fuera publicado en el número aniversario que la institución dedicó a tal fin, y que resume un poco, creo yo, las características azarosas con las cuales se fue constituyendo el patrimonio argentino en general, el cinematográfico en particular, y también una histórica desidia que esperemos y afortunadamente pensamos que con ciertos anuncios que se han hecho recientemente comiencen a revertirse de manera definitiva, como es la creación de la Cinemateca Nacional, porque realmente, esto hay que destacarlo, si algo ha quedado del cine argentino hasta el día de hoy es gracias a los esfuerzos individuales de muchas personas que a partir de su inquietud, de su amor por el cine argentino y particularmente de su esfuerzo, conseguían rescatar películas de manera muy disímil y de manera muy arriesgada incluso. Por ejemplo, la copia de Perdón Viejita es una copia que se salvó de un gran incendio que tenía un coleccionista que se llamaba Pascual Moles, que la prestó transitoriamente a otro coleccionista, que era Enrique Bullard, porque Enrique Bullard junto a José Vigevano habían desarrollado un primer mecanismo muy artesanal, pero imprescindible cuando uno lo ve hoy en perspectiva, para poder preservar películas a partir de una reducción a 16 milímetros. Las películas, recordemos que eran en 35 milímetros y muy inflamables. Bueno, este señor, este coleccionista, le prestó la copia a Bullard de Perdón Viejita. Ellos fueron a hacer el paso y entre medio el archivo, la casa y todo lo que contenía donde vivía Moles se quemó. Se perdió una cantidad de material incalculable, entre ellos una copia que aún hoy es la joya perdida de los coleccionistas, que es London After Midnight, la película protagonizada por Lon Chaney, de la cual se encontraron, creo que en Australia, simplemente unos fotogramas, pero que es una película que se encuentra perdida al día de hoy. Esa película integraba ese fondo con un montón de otro material que se perdió en ese incendio, que según Bullard, que por suerte vive aún y es una memoria fundamental para reconstruir este camino azaroso del pasado,
dice que las llamas tenían 30 metros de altura y que al momento de que los bomberos lograron apagar el incendio, donde estaba la casa del depósito con un agujero directamente, tal la combustión que presentaba el material. Entonces, dentro de ese camino azaroso, les quiero recordar y traer a colación esta entrevista que hizo Julia Zamor para los 30 años del museo, donde Guillermo Fernández Jurado cuenta cómo fue que llegó ese material a nuestras manos. Es muy interesante, es muy increíble también. Dice, principalmente le pregunté qué había hecho al respecto y dijo que habían anulado la calificación y había despedido al funcionario encargado de la calificación, que creo que era un sargento. Se refiere a un coronel que estaba a cargo del Instituto de Cine. Un sargento, sí, un sargento que calificaba. Por otro lado, dijo que estaba tomando otras medidas, iba a moralizar el organismo. Bueno, en fin. Después explicó lo que pensaba hacer, todo muy lógico, en realidad, si hubiéramos estado en otro país. Cuando terminó le dije, mire, Comodoro, yo mañana me voy a un congreso en México, vuelvo en 10 o 15 días. Le puedo asegurar que para ese entonces usted no va a estar más en el instituto. No porque sus medidas sean malas, a lo mejor son más correctas, pero usted no va a poder enfrentar solo a la industria, ni siquiera a los comodoros, Lamas y Elías. Creo que así se llamaba el otro, que eran sus antecesores. Ellos también le van a hacer la guerra y son de su propia arma. Bueno, medio se mosqueó, dice el jurado. ¿Te imaginas? Me fui, cuando volví no estaba ni él ni el sucesor. Parece que él renunció enseguida. Como el instituto pertenecía, entre comillas, a la aeronáutica, se llevó un acuerdo, se lo pasaron a la Marina y nombraron a un capitán que duró apenas 3 días. Ni me acuerdo el nombre, parece que dijo, acá no hay un peso, yo me voy. Y para compensarlo, nombraron en Canal 11. El tema se olvidó hasta julio. Un día, mi secretario en el museo me dice, lo llama el secretario de la CIP. ¿Y quién es ahora el secretario? Le pregunto, porque uno ya vivía el día. Él tampoco sabía. No sé, pero no se preocupe que voy a averiguar. Al rato vuelve y me informa que era el Comodoro Boitier. Qué macana, pienso. Ahora está como secretario de la CIP. Pero bueno, ¿qué podía hacer a esta altura? Ya estaba jugado. Fui a la secretaría, que funcionaba en Rivadavia al 1000 y pico, y me recibe Boitier. Me dice, mire, lo llamé porque usted fue el único que me cantó la justa. Todos los demás me engañaron y me hicieron pisar la bolita, me resbalé y salí volando. Ahora quiero hacer algo por usted. Acá en la CIP tengo todos los sucesos argentinos. Estaban tirados en las escaleras de la Casa de Gobierno. Los rescaté y me los traje. Usted no se imagina las vueltas que dieron antes de ir a parar ahí. Y era la pura verdad, dice el jurado. Estaba en las escaleras, no en la principal, claro. Y como quiero hacer algo por usted, siguió Boitier, le voy a dar los sucesos argentinos. Me quedé de una pieza, dice el jurado. Le dije que no podía hacer nada sin una autorización del intendente, que corría el peligro de perder mi cargo. Entonces llévelos a la Cinemateca, le dijo Boitier. Fue un momento terrible. Dudé. Ese material era tan valioso que cualquiera se hubiera tentado. La Cinemateca en ese momento no tenía infraestructura que llegó a tener tiempo después. No podíamos aceptar semejante cantidad de latas. Le dije, se lo dije, y él, no se preocupe, me dijo, yo me hago cargo de todo. Lo llamo al intendente y arreglo todo, y arreglo para que se haga el decreto. Así nomás, pregunta Julio Zamor, así nomás. Antes de la semana estaba listo el decreto y me dijo que me parece justo algo que me parece justo rescatar. Mira, Guillermo, ya para entonces teníamos buena relación. Le doy los noticieros por lo que ya sabés y además por otra razón, porque creo que son muy valiosos. Y ya sea que ganen los radicales o los peronistas, van a ir a parar a la mierda. Y bueno, juntó todo y ya sabemos cómo sigue la historia, porque los vimos, el trabajo que tuvimos y todo lo que transpiraron para todo el mundo del museo ordenar todo ese lío. Era una cantidad que ustedes pueden ver en una de las fotos que está pasándose en este PowerPoint, que realmente era una torre descomunal, el material que recibió el museo y que se salvó a instancias de esa gestión de Guillermo Fernández Jurado y que se suma, creo yo, a muchos esfuerzos individuales, principalmente también el de Jorge Miguel Couselo, que fue quien hizo la gestión con la viuda de Pablo Ducros-Hicken, y la viuda de Pablo Ducros-Hicken solamente le pidió a Couselo que la Cinemateca llevara el nombre, el Museo del Cine llevara el nombre de Pablo Ducros-Hicken en honor a esa donación primigenia que luego fue presentándose a nivel patrimonial. También es justo
obligados a compartir con 11 museos más una serie de cuestiones presupuestarias y de implementación de proyectos. Generalmente tienen que ver con que tenemos que tener todos un mismo tipo de ficha catalográfica, de programa por el cual corren, etcétera, etcétera, lo cual nos dificulta. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo algo en un programa de libre acceso, porque no tenemos dinero para pagar ningún otro medio, pero no sé si va a quedar todo ahí, porque hay proyectos de hacer el catálogo colectivo de los museos de la ciudad que también tienen un largo devenir desde hace más o menos 15 años, pero nunca se llega a algo concreto, o bien no se sustenta en el tiempo. Se hacen, porque hay pequeños arrestos, son un presupuesto que aparece, pero después se trunca y nos quedamos sin nada porque, por ejemplo, no pagan el canon al programa sobre el cual corren las bases de datos, y entonces es como si no lo tuviéramos. De todas maneras, la nueva gestión del museo, del gobierno de la ciudad, este año tiene la idea, nos planteó la idea de hacer una pequeña refundación del museo, del nuestro, de Larreta y de la red. Que para eso van a necesitar a Marcela, creo. Y el proyecto consiste en, esto ya está en marcha la obra, en reformular, agrandar y acondicionar la sala de proyección de películas que tenemos en el museo, que es muy chiquita y bastante precaria, con una cabina que va a tener la posibilidad de proyectar 35 y 16, además de los formatos digitales. Eso ya está, probablemente eso esté listo, por lo menos el proyecto es terminarlo para finales de la FISIL. Y el otro, que es más ambicioso, nos está dando mucho trabajo y vamos a ver si los presupuestos alcanzan para hacer lo que queremos. Es una exposición permanente, porque se amplía también el espacio de exhibición y se nos suma el primer piso de ese edificio. No les contamos dónde está en la Boca. Se ubica en la usina del arte, es una parte aledaña que igual pertenece al edificio, pero bueno, ese sector nos han dado a nosotros, esta vez creo que es definitivo, y se ampliaría muchísimo la sala de exposiciones, con lo cual cumpliríamos con nuestro, teniendo estas dos cosas, la sala de proyección y ampliando la sala de exhibición, cumpliríamos con los dos mandatos que tenemos, porque a diferencia de otros archivos, nosotros tenemos dos mandatos, un mandato museográfico y un mandato de archivo, que siempre nos ha complicado también la vida, porque el tratamiento de los materiales, y no quiero aburrirlos con detalles de museólogos que somos muy pesados, el abordaje, la documentación y los objetivos de estas dos instituciones, aunque se vinculan, son diferentes, y entonces tenemos que hacer un doble trabajo. En algunos casos es un doble trabajo. Pero como les decía, esta ampliación nos permitiría hacer una exposición permanente en la que estamos trabajando, tratando de hacerla con medios expositivos más modernos, más acordes a la época y a los materiales que tenemos, y hacerlo más interactivo para que más gente se acerque y pueda aprender algo de la historia de nuestro cine. Intentamos mostrar la historia de nuestro cine a través de los avances tecnológicos. No sé si nos va a salir, pero bueno, se los invitaremos para que nos critiquen después. Y en el primer piso nuestra intención es hacer exposiciones temporales, porque de todo el patrimonio que le dije y algunas cosas que me salté, la verdad es que se han visto muy poco, porque no hemos tenido salas de exhibición. Muchas veces hemos hecho exposiciones en otros lugares y por eso no se nos identifica tanto. Y después del ostracismo de esa época, de esos 5 años, casi 6 años que pasamos en un lugar en el que realmente no teníamos posibilidades de nada, nos implica una refundación y una puesta en valor de la institución, porque
hemos hecho algunos avances igual estos 2 o 3 años en diferentes aspectos, pero tener esa sala nos va a permitir mostrar la mayor cantidad de patrimonio posible a través de exposiciones temporales. Esa es nuestra manera de querer festejar los 45 años. Esperemos que nos salga. Lamentablemente, perdón, nos hemos quedado sin tiempo, pero Pablo, por favor, cerrar. No, simplemente, actualmente, bueno, como estamos señor María del Carmen, el museo está en obra en lo que significa la planta baja a partir del acondicionamiento que ella señaló de las salas en carácter expositivo. Sí tenemos habilitado el primer piso, donde se están haciendo exposiciones en conjunto con la Usina del Arte, la cual el museo integra ese complejo edilicio, y luego de una exposición que inauguró este espacio del primer piso de David Lachapelle en la Noche de los Museos, hoy tenemos una exposición dedicada a Henri Cartier-Bresson, con fotos originales, esto hay que decirlo, no son reproducciones ni ninguna cosa extraña, con fotos originales venidas de Francia, con las consiguientes condiciones de temperatura y humedad que deben exhibirse, y las condiciones museológicas, y que invitamos a todos a que puedan visitar y conocer. Asimismo queríamos, si podemos hacer un pequeño cierre, mostrarles un videito que es muy cortito, dura 2 minutos, no sé si hay tiempo, de una relación que el museo ha establecido a nivel de prensa con diversos organismos de la ciudad, en particular con el canal de la ciudad, donde ustedes pueden ver diversos clips que son muy cortitos y que dan idea